Buen jueves, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Los invito a compartir una nueva parábola. Parábola de la viuda y el juez. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay una cosa que es fundamental en nuestra vida, que es necesario orar siempre y no desmayar. Esta es una de las dos veces donde Lucas, sabiendo que Jesús les habla a sus discípulos, explica antes el propósito de la parábola que nosotros pudimos, por ejemplo, leer en esta tarde-noche. La otra es la que continúa después, que es la del fariseo y la del publicano. La oración en el Evangelio de Lucas es muy recalcada y es muy importante. Jesús, por ejemplo, ora en su dolor en el Monte de los Olivos y les enseña a sus discípulos, por ejemplo, a orar. La parábola de la viuda que estamos viendo en este día destaca la oración constante de ella y al mismo tiempo que Dios hará justicia a los escogidos de Él que clamen de día y de noche, dice la palabra de Dios. La comunión con Dios nos ayuda cada día a estar más cerca de la imagen que Dios anhela de tu vida y de la mía. A ver, queremos siempre que lo que nosotros pedimos sea concedido y lo más rápido posible. Todo tiene que ser instantáneo, al momento, ya. Por ejemplo, un llamado telefónico, la llegada de un médico, una receta que nos dé alivio cuando estamos enfermos. Esa medicación tiene que actuar al instante para que ya se nos vaya todo dolor o toda enfermedad. Dios no promete respuestas inmediatas a la oración. Aún lo podría haber hecho sabiendo de su poder y de su autoridad. Pero lo que Dios promete es que Él va a hacer la voluntad en cada uno de nosotros y que lo fundamental es que nosotros debemos tener buena relación con Él y sobre todo en nuestra vida de oración. Dios no tiene límites para sus respuestas. El juez y la viuda representan los dos lados opuestos de nuestra sociedad. El juez simboliza el poder, la decisión que no precisa de otra determinación más que la suya, y la viuda es el otro polo, la necesidad de que otros sean los que aprueben qué está bien o qué está mal. Dice que había un juez en esta parábola que ni temía ni respetaba a Dios, ni a ningún hombre, ni a ningún ser humano cuando habla de hombre. Y Moisés, relacionándolo con el Antiguo Testamento, pidió que los jueces tomaran decisiones justas, pero al mismo tiempo honestas. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 1, versículo 16 al 17. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd esto, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero.
No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Pero este no es el caso de esta parábola. Lucas indica que la misericordia de Dios va a ser de generación a generación a los que le temen. ¿Qué misericordia puede tener Dios con este juez que no teme a Dios y que tampoco quiere escuchar justamente a los seres humanos, como dice en el libro de Deuteronomio? El temor a Dios no implica miedo. El temor a Dios implica respeto y reconocimiento de su autoridad. El no temor a Dios de este juez indica que no se puede confiar en él. El que tiene respeto de alguien tiene también conciencia de lo que hace y tiene compasión por el otro. Pero la parábola habla de que también había una viuda a la cual le pedía que hiciera justicia con el adversario que tenía en ese momento. Y en la Biblia las viudas simbolizan vulnerabilidad, por lo tanto indican que deben ser protegidas. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, Dios tiene un particular cuidado por las viudas, por los huérfanos y por los extranjeros, como también leíamos antes. En el libro también de Deuteronomio, Dios liberó a su pueblo de Egipto y pidió con sumo cuidado que se cuidara justamente de los más vulnerables, como dijimos antes, los huérfanos, los niños, los ancianos, las viudas. Jesús condena a quienes, por ejemplo, devoran las casas de las viudas. Y la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, también nos recuerda cómo sostenía a las viudas porque ellas quedaban muy vulnerables en la sociedad. Esta mujer, amparada justamente por lo que dice la Escritura y la simpatía, por ejemplo, de la comunidad, va ante este juez que dice que ni siquiera la tolera. Dice que él no quería verla, por un tiempo no quería ni verla ni escucharla. Podemos pensar, bueno, a ver, quizás no quería ser molestado, esperaría tener algún otro caso influyente, mucho más importante que el de esta viuda. Estaría esperando a alguien que sí pudiera sobornar, que pudiera sacar una tajada mayor, y no de esta viuda que no le podía dejar nada. A él no le importaba Dios, ni nadie, solo su comodidad. Por eso decide hacer justicia para la viuda, dice el texto, y librarse entonces de ella y de las molestias de ella. Él no atendería si él no la hubiera atendido, quizás también le hubiera traído problemas, pues podía perder el prestigio que él tenía en la comunidad y quizás podía haber llegado a costarle el trabajo. Lo fundamental de esta parábola es la diferencia entre alguien que en su esencia está la maldad y aquel que vive en el verdadero amor de Dios. En su interior, él no quiere escucharla, él no quiere atenderla en su necesidad. En la esencia de Dios está escucharnos, está atendernos y está bendecir a cada uno de sus hijos. Dice una de las preguntas, ¿Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? La idea de la palabra escogidos viene del Antiguo Testamento, pues Dios escogió a su pueblo Israel. A Jesús se lo llama el elegido, el escogido en el Nuevo Testamento también, cuando los profetas lo anunciaban. La iglesia es la escogida, es la elegida de Dios. Lo vemos en 2 Timoteo, lo vemos en 1 Pedro. Pero hay una condición para que nosotros podamos seguir siendo los escogidos de Dios.
que clamemos a Él de día y de noche. Y la pasión de los que claman a Dios de día y de noche nos recuerdan, por ejemplo, la oración de Jesús ante su muerte. En el capítulo 22, versículo 44 del Evangelio de Lucas dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense cómo clamaba Jesús a su Padre, con qué sentimiento Él se colocaba delante de su Padre, hasta dónde llegaba la pasión por la oración y comunicarse con aquel que lo había enviado en medio de cada uno de nosotros, de todo el pueblo. Dios no eliminó su sufrimiento, sino que lo redimió a Jesús con su resurrección. La viuda solo lo que pedía era justicia, y el juez al final le concede justicia. Pero Dios hace justicia, y no solamente hace justicia para sus hijos, sino que integra a las personas en medio de su pueblo, las incluye, las hace partícipes, como muchas veces hablamos del reino de Dios. En tiempos complicados, muchas veces decimos cada uno de nosotros: lo único que podemos hacer en medio de situaciones problemáticas es orar, cuando eso debería ser lo que debemos hacer primero. Lo primero que debemos hacer es orar. Y no decir, bueno, si no me queda otra, voy a poner esto que me está sucediendo en oración. Y aparece una pregunta que también nos debe llamar a la reflexión, a vos y a mí, en este día. Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Podemos estar seguros que Dios es fiel, pero ¿estamos seguros de nuestra propia fe? ¿Estamos seguros en este tiempo que estamos transcurriendo de que realmente tenemos depositada todas nuestras vidas en las manos de Dios para que Él obre y haga en y a través de cada una de nuestras vidas su voluntad? ¿O seguimos viviendo a las atropelladas, llevándonos todo por delante, sin aprender a parar, a levantar nuestros ojos, a mirar a Dios, a aprender a abrir nuestros oídos para escuchar lo que Dios quiere decirnos? ¿Seguimos pensando solamente en nosotros? ¿O también tenemos esa mirada, ese pensamiento, ese sentimiento desde nuestro corazón con una amplitud hacia aquellos que nos rodean? ¿Hallará fe en la tierra? Dice la pregunta. Jesús se preocupa por todos los cristianos, no solamente de los de su época, para que lo que estaba por venir no les haga perder la esperanza y la desilusión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en otras parábolas que la iglesia primitiva estaba en esa discusión porque el Mesías no volvía, les había prometido que iba a volver, y se desesperaban, y había grandes controversias entre ellos? ¿Cómo estaba la fe de ellos en ese tiempo, cuando no veían cumplida la promesa que Jesús les había hecho? ¿Cómo está nuestra fe hoy? ¿Cómo está nuestra vida de oración hoy? ¿Nos encuentra Dios en este tiempo viviendo su reino con fe, con esperanza y dedicación, como lo hacía la viuda? ¿Se acuerdan del culto aniversario? Cuando hablamos de la fe, la esperanza y el amor, de lo fundamental que es en la vida de una comunidad
Pero cuando hablamos de la vida de una comunidad, no nos aislemos cada uno de nosotros, porque a veces cuando pensamos en el conjunto, nosotros nos aislamos de lo que nos toca. La fe, la esperanza y el amor son bases fundamentales de nuestra vida cada día. Por eso es importante ver con qué dedicación esta viuda se paraba día a día y aún en medio de tantas desilusiones tenía esperanza en aquel Dios que le había prometido que nunca la iba a abandonar. Seguramente no podía tener esperanza en el juez, pero sí ella estaba segura en los brazos y en las manos de quien primero la había escogido un día para que ella pudiera conocerle. Es lo mismo que en tu vida y en la mía. Nosotros ya fuimos escogidos, porque Dios nos permitió llegar delante de su presencia. Ahora te toca a vos y me toca a mí responderle a aquel que dio su vida por vos y por mí, para que yo pueda tener una vida plena y una vida abundante, sabiendo que en Él vive y reina la verdadera fe, la verdadera esperanza y el verdadero amor. Que Dios te bendiga en esta tarde y que podamos sacar lo mejor que Dios tenía pensado para vos y para mí en esta palabra que hemos podido compartir. Porque cuando compartimos la palabra, lo hacemos entre vos, entre tu hermano, yo y todos los hijos de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque en esta tarde hemos podido compartir también tu palabra. Porque el ejemplo de esta mujer, de esta viuda, su persistencia, Señor, su confianza en su Padre Celestial, hizo que al tiempo tuviera justicia humana. Pero lo fundamental es que ella vivía rodeada de la justicia y del amor de su Creador. Que cada uno de nosotros, más allá de las justicias humanas que esperamos a veces en distintas situaciones, podamos siempre tener la certeza de que confiamos en un Dios poderoso, que tiene autoridad, que tiene bajo su dominio todas las cosas y que un día nos permitió acercarnos a Él, porque Él nos estaba esperando. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra y que llegue a cada una de nuestras vidas también en este tiempo. Ayúdanos a cambiar nuestra vida de oración. Ayúdanos a profundizarla, a buscarte en todo tiempo y a saber que tú estás ahí, que no estás lejos, que estás atento a cada una de nuestras vidas y a cada una de nuestras situaciones. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén.